Gran historia la de esta noche, padre. Pero hay algo que me gustaría preguntaros. Decidme, joven Guillermo. No os he preguntado nunca por la forma en que llegasteis a la orden. Pero ahora, sabiendo vuestro origen, me asalta la curiosidad. ¿Es verdad que sois descendiente de Guanche? Sí, joven Guillermo, sois descendiente de Guanche. Ya os lo he dicho. Entonces, siendo Guanche, ¿cómo llegasteis a integraros en la orden? Ha pasado tanto tiempo. Sí, joven Guillermo, tanto, que mis recuerdos de aquella época casi que han desaparecido. Fueron tiempos difíciles, tan difíciles que mejor no recordar. Pero padre, me sorprendéis. ¿Es que acaso pretendéis olvidar vuestras propias experiencias mientras queréis recordar la vida de otras personas? Posiblemente. Lo que suceda es que la experiencia de otras personas no me causa el mismo dolor. Vamos. Ir delante. Hermano, que Dios, nuestro Señor, proteja vuestros sueños. Perdonadme, padre, pero al hablar de dolor me habéis hecho pensar. ¿Por qué? ¿No habéis sido vos quien me ha repetido en múltiples ocasiones que el dolor es una de las formas más hermosas de llegar a Cristo? Veo que habéis sido un buen alumno. Era de esperar. He tenido buen maestro. Sí que es cierto que el dolor es una de las formas más nobles de llegar a nuestro Señor. Pero debéis saber que existen diferentes tipos de dolor. Porque en múltiples ocasiones el dolor del espíritu es superior al dolor físico. Sí, porque mientras este repite con facilidad e inmediatez, el dolor del espíritu nos puede acompañar durante toda nuestra vida. Y es por eso, para evitar un sufrimiento desmedido, que nuestra cabeza es capaz de relegar estos recuerdos a lugares recónditos de nuestro ser. ¿Es que habéis olvidado parte de vuestra vida? No, o al menos no completamente. Y de hecho, en una ocasión, estos recuerdos lograron abrirse paso y salir a la luz, venciendo todas las dificultades, trayendo a mi memoria viejos espectros del pasado que yo creía olvidados. ¿Viejos espectros? ¿A qué os referís? ¿Qué recuerdos son esos, padre? Veo que estáis ansioso. Bendita juventud. Bien, os lo contaré, pero vamos dentro. Entremos en vuestra celda. Los demás ya duermen. Pues sí, Guillermo. Primero permitid que me siente. Pues, como os decía, la memoria muchas veces es caprichosa y nos oculta aquello que nos daña. Sí, pero de igual forma lo guarda y lo protege para los momentos en que lo necesitamos. Como me sucedió en aquella ocasión en que alguien me recordó mi infancia y la de él. ¿Él? ¿Es que os referís a otra persona, padre? Sí, voy a hablaros de otra persona, pero también de mí mismo. Hablo
de la vida de un miembro de mi pueblo que tuvo una experiencia parecida a la mía, pero que se desarrolló muy lejos de aquí. Hablo de una historia que casualmente pude recopilar y terminar hace unos pocos años. Hablo de la vida de Petrus González. Como sabéis, he pasado gran parte de mi vida estudiando la historia de mi gente y de mi pueblo. Muchas veces ha sido una labor ardua y complicada, pero en otras ocasiones creo que el mismo Dios ha querido ponerme delante elementos que no esperaba. Como ese día del que te hablo, cuando apareció aquel mercader que había recalado en Tenerife en su camino hacia las Indias. Jean-Pierre, así se llamaba aquel comerciante, llegó casualmente al convento tratando de vender algunas obras de arte que llevaba consigo y con las que pretendía financiar parte de su viaje. Y lo cierto es que llegó al lugar adecuado, ya que la pintura siempre ha sido una debilidad para mí, pues pienso que es uno de los más fieles testimonios con los que cuenta el ser humano para poder inmortalizar momentos importantes de la historia. Y también la única herramienta que nos ha dado nuestro Señor para poder dejar una muestra visual de nuestro paso por el mundo. Aquel joven llevaba decenas, centenares de obras que mostraban múltiples inventos, paisajes y retratos de los importantes personajes que en estas fechas pueblan las cortes del continente europeo. Pinturas que captaban el alma de los retratados hasta el más mínimo detalle, lo que me demostró que vivimos en una época prodigiosa. Pero hubo unas láminas que llamaron especialmente mi atención. Representaban a un extraño ser, un hombre especial. Me intrigáis más. ¿Qué tenía de especial? Su aspecto, hijo mío, su aspecto. No sé bien cómo describirlo, pero si lo vierais, sabríais que es un hombre por sus ropajes y por sus ojos. Sí, sus ojos, tan profundos, tan extraños y tan conmovedores, que devolvieron a mi mente todos esos recuerdos de otra época. Sabía que aquello lo había visto yo antes. Por eso le pregunté al comerciante por la procedencia de aquellas pinturas. Y él
me contó que las había conseguido en el taller del propio artista, en uno de sus múltiples viajes por Europa. Y además, había podido hablar con aquel extraño hombre sobre su historia. Según el relato del visitante, Petrus le había contado que procedía de Tenerife y que era descendiente de los antiguos pobladores de esta tierra. Aquello y los ojos que veía en el cuadro consiguieron que recordara fragmentos de mi infancia, de la época dura posterior a la llegada de los conquistadores. Durante esos aciagos días fue cuando le vi por primera vez, siempre solo, siempre separado de nosotros. Después de aquello, nunca supe qué le había ocurrido, ni qué había sido de él. Pero Jean-Pierre sí lo sabía. Conocía toda la historia de la boca del mismo protagonista y se dispuso a contármelo todo con pelos y señales. Efectivamente, lo que yo recordaba coincidía con la historia de aquel francés. La madre de Gonzalo lo había llevado al convento. Pero una vez allí, alguien decidió que con aquel aspecto no podía convivir con el resto de los niños. Por eso lo acogieron durante unos días e incluso lo bautizaron como Pedro González, con el compromiso de su madre de buscarle un lugar mejor y más adecuado para las características del pequeño Pedro. Tras el rechazo, la madre del muchacho aceptó la oferta de uno de los franceses que se encontraban en la isla y había tenido noticias de tan curioso fenómeno. Y así, tras recogerlo del convento, el pequeño fue entregado a aquellos marineros y embarcó con destino a Francia, sin que ni él ni su madre tuvieran constancia de que las auténticas intenciones de aquellos hombres era hacer un negocio con lo que pensaron era una criatura mitad hombre, mitad lobo. Con esa finalidad, uno de aquellos hombres, bien relacionado y con contactos en la capital del país, recogió todas las singularidades del niño en una misiva que haría llegar a la corte una vez en territorio francés.
descubrimientos en suelo extranjero no fueron fáciles. Muchos lo trataron como un monstruo debido a las extendidas creencias en hombres lobos. Pero afortunadamente la carta ya había llegado a mano de uno de los médicos del rey, que se interesó en aquel extraño caso y lo hizo llevar a París. Y finalmente entregarlo como regalo de coronación al joven rey Enrique II. A partir de ese momento, la vida del joven Pedro cambió, ya que fue voluntad real que se le instruyera como un miembro más de palacio. Así estudió latín y artes liberales y fue educado en modos cortesanos. El niño pudo crecer rodeado de lujo e incluso ser reconocido por los prestigiosos galenos del reino. Pero la maldición de su cuerpo, cubierto de pelo, le siguió durante todo ese tiempo debido al asombro que continuaba causando el contraste entre su abundante pelaje corporal y el distinguido porte que había adquirido en palacio, que aumentaba así su fama de hombre lobo. Pero a pesar del estigma que suponía esa característica corporal, Petrus creció y pudo terminar sus estudios en palacio a salvo de la crueldad de esos comentarios, lo que le permitió trabajar y vivir con un mínimo de dignidad. Al obtener la confianza del rey, pudo abrir las puertas de su corazón. Y muy poco tiempo después, el amor llegó a su vida. Aunque al principio fue duro para ella, debido a su extraño aspecto y a las habladurías que se levantaron sobre esa unión. A partir de la aceptación de su esposa, pudo vivir en plenitud junto a su familia hasta la fecha de hoy. ¿Queréis decir que esta es una historia actual y que aún sigue vivo? Por las noticias que me transmitió aquel mercader francés, así es, hermano. Efectivamente, Petrus Gonsalvo continúa vivo, visitando las diferentes cortes europeas. Incluso el emperador Rodolfo II quedó profundamente impresionado y tras conocerlo, quiso guardar un mechón de su pelo para exponerlo en su gabinete de curiosidades recogidas a lo largo y ancho del mundo conocido. Pero Jean-Pierre,
también me contó que cuando Petrus hablaba de Tenerife, sus ojos brillaban de una manera especial, y que le confesó que en muchas ocasiones, en los momentos de soledad, sus recuerdos le devuelven a esta isla, a su luz y a su naturaleza, en definitiva, a la tierra de sus antepasados. Es curioso los caminos que nos tiene reservado el destino. En ocasiones el Señor nos reserva sorpresas inimaginables. Así es, hijo mío. Los designios divinos son siempre un misterio. Pero recordad que esta es solo una historia más de las muchas historias que podrían contaros los habitantes de mi pueblo. Muchos se han ido. Otros, como Petrus Gonsalvus, se los llevaron. Y otros, como yo, seguimos en esta tierra. Pero todos tenemos algo que contar. Yo ya estoy ansioso por seguir recopilando estas historias, padre. Y aún más, si sois vos quien las relatáis. Nunca imaginé que acumularais tanta sabiduría. No, no es mi sabiduría lo que debéis admirar. Es la historia de todo un pueblo que no debemos permitir que se olvide. Y ahora, mejor me voy marchando. Nos esperan días duros. Espero que recordéis bien la historia para que la podáis escribir fielmente. No se preocupe, padre. Ahora mismo escribiré todo lo que me ha contado. Y si se me olvida algo, mañana se lo comunicaré, porque espero que mañana sigamos contando las historias. Por supuesto, hijo mío, por supuesto. Que Dios, nuestro Señor, proteja vuestros sueños y los de Petrus Gonsalvus, donde quiera que esté. Y los vuestros, padre, y los vuestros. Buenas noches.